Bueno, vamos a ver un método de integración que lo vamos a utilizar cuando tengamos una multiplicación de funciones. Si recordamos, en las propiedades solamente teníamos cómo integrar una suma o una resta de funciones o si teníamos un número por una función. Pero en ningún momento nos decían cómo integrar multiplicación de funciones. Entonces, uno de los métodos que no se usa para todas las integrales, tenemos que ir viendo qué método utilizamos, depende de lo que tengamos, es el método de integración por partes. En el método de integración por partes vamos a tener una función y la derivada de otra función. Dos funciones multiplicándose que no tienen nada que ver una con la otra. Lo que nosotros vamos a hacer es, esto es lo que nos dan a integrar. Tenemos la integral de dos funciones multiplicadas y eso se resuelve utilizando esta fórmula, poniendo la función f por la función g menos la integral de la función g por la función f'. Tenemos que aplicar esta fórmula, lo que pasa es que nosotros no sabemos quién es la función f y quién es la función g', porque no necesariamente nos dan en el orden en que aparece en esta fórmula. Entonces, para poder saber cuál es cada una, se puede usar esta regla memotécnica. ¿Cómo se utiliza? Nosotros tenemos que identificar el tipo de funciones que tenemos. Esta función es una función potencia y esta es una función logarítmica. De las dos funciones que tenemos, la primera que aparezca en esta regla, en esa sigla, va a ser f. Entonces, de las dos que tenemos, la logarítmica es la primera que aparece. Quiere decir que nuestra función f es el logaritmo natural de x. La otra función será g'. Una vez que reconocimos quién es cada una de las funciones, para poder aplicar la fórmula, o sea, para saber a qué es igual esa integral que nosotros nos dan, tenemos que tener f' y tenemos que tener g. Entonces, a partir de f, para obtener f', lo que voy a hacer es derivarla. Derivo la función f. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y a partir de la función g, si yo quiero obtener a partir de la función g', si quiero la función g, la tengo que integrar. Integro la función g. La integral de x cubo es x cuarta dividido 4. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. A nosotros nos dan esta integral, que sería esta. Eso es igual y tengo que poner todo esto. Tengo que poner la función f, que es el logaritmo natural de x, por la función g, que es x cuarta sobre 4, menos la integral de g, que es x cuarta sobre 4, por la función f', que es 1 sobre x. Si vemos, acá todavía esa integral no es inmediata, pero nosotros podemos hacer que sea inmediata. Por ejemplo, este número que es un cuarto, lo podemos sacar de la integral menos, con la propiedad, ¿no? Un cuarto, el número que está multiplicando, sale. Nos queda x cuarta y la x. Pero como son la misma base y tengo una división, si simplifico me queda x cubo. Y entonces ahora sí, esta integral es inmediata. ¿Qué quiere decir que es inmediata? Que la puedo hacer con la tabla. Acá no podía porque tenía todavía multiplicación de funciones. Resuelvo esta integral y ya tengo la respuesta. La respuesta es todo esto, o sea, es logaritmo natural de x por x a la cuarta sobre 4 menos un cuarto, integro esto que me queda x cuarta sobre 4 más la constante de integración. Esta es la integral de la función que nos habían dado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos x más 1 por coseno de x. Identificamos qué funciones tenemos. Esta es una función trigonométrica y esta es una potencia. Nos fijamos en la sigla, ¿cuál aparece primero? Aparece la potencia. Entonces nuestra función f será x más 1 y nuestra función g' será coseno de x. Bien, a f entonces dijimos que la derivo, me da 1, y a g la integro, a g' la integro y me da seno de x.
Ahora lo que tenemos que hacer es, esta integral que nos dan, que es esta, aplico la fórmula. Tengo que hacer f por g, o sea, x más 1 por seno de x, menos la integral de g por f' que era 1. Ese 1 que está multiplicando al seno lo podemos resolver, porque seno por 1 es seno. O sea que esta integral así es inmediata. Y la hacemos con la tabla. Por el seno de x menos la integral del seno, que es menos coseno de x, más la constante. Recordamos que el símbolo integral y el diferencial se van. Acá podemos hacer menos por menos y nos queda más. Y esa es la respuesta de la integral que nos habían dado para resolver. Bueno, y vamos a ver el último ejemplo. Esta función es una potencia, esta es una exponencial. La primera que aparece es la potencia, entonces f es x cuadrado, quiere decir que f' es 2x y que g' es e a la x, entonces g será e a la x. Bien, aplicamos la fórmula. Esta integral es igual a f por g, que sea la x, menos la integral de g por f', que es 2x. Y ahora analizo lo que me quedó en la integral. Siempre hay que analizar lo que queda en la integral a ver si es inmediata, que no siempre es inmediata. Si miramos acá, no nos quedó inmediata. Miremos un poquito. El 2 lo puedo sacar porque es un número que está multiplicando, pero me sigue quedando una multiplicación de dos funciones. Entonces, en esta integral, para poder resolverla, lamentablemente voy a tener que volver a aplicar el método de integración. O sea que de nuevo tengo que identificar como si fuera un nuevo ejercicio. Esto lo voy a seguir manteniendo y ahora voy a resolver esta integral. Tengo una exponencial y tengo una potencia. ¿Cuál aparece primero? La potencia. Entonces, de nuevo, f será x, f' es 1, g' será e a la x, g será e a la x. Esto lo mantengo, x cuadrado por e a la x menos 2. Y ahora voy a resolver la integral usando la fórmula, porque estoy aplicando partes acá. Entonces tengo que hacer f por g menos la integral de g por f'. Y ahora e a la x por 1 es e a la x. Esa integral ahora sí me quedó inmediata y la resuelvo con la tabla. Esto es x cuadrado por e a la x menos 2 por x e a la x menos e a la x. Y esa es la integral. Un secreto. Si acá hubiese dicho x cubo, yo tenía que aplicar 3 veces partes para poder bajarle el grado y que me quede una integral inmediata.